Bien, es un gran gusto hoy día presentarles al doctor Francisco Pará. Francisco es psicólogo, es doctor en psicología cognitiva y neurociencia por la Universidad Indiana en Bloomington, Estados Unidos. Él actualmente su afiliación es el Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología. Em, Hoy día Francisco nos va a hablar de EEG, cosa que acá hay varios que estamos viendo que estamos interesados en el tema. Así que, de nuevo, a disfrutar la charla. Como le dijo Javi, es importante dejar si quiere ahí su pregunta para el final. Vamos a tener un espacio de preguntas donde pueden hablar incluso en esta vez las preguntas. Y agradecer también a Francisco por estar hoy día acá, es un lujo invitado. Yo creo que Francisco hoy en día es uno de los referentes en EEG. Así que muy agradecido que estés aquí y cuando quieras partir, Pancho. Ya, pues muchas gracias, Pancho. Para mí es un placer siempre venir, aunque sea virtual, porque, bueno, el profesor Serich es uno de mis padres intelectuales, así que yo, si hoy en día él me reconoce como uno de las personas con las cuales hablar en EEG, también se ve a Pancho, así que también el placer es mío estar acá. Nada, pues hoy día les voy a hablar de EEG, pero de cierta forma es imposible para mí hablar de EEG solo, de EEG. O sea, yo tengo que meter un poco de teoría, es inevitable para mí. Y por lo mismo me gustaría generar esta idea de la profundidad, de la entrevista en profundidad del EEG. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando acá. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? ¿Ya? Primero, vamos a tener estos tres puntos. Mira, más encima lo tengo mal puesto, que tengo 2 1, o sea, pero no importa, 1, 2 y 3. Algunas ideas nuevas, ¿ya? El EEG es una técnica muy antigua, pero la gracia de esto es que se ha podido modernizar, se ha podido volver a, así, por así decirlo, como al tiempo actual. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de estas nuevas ideas. ¿Ya? Vamos a hablar de esta cuarta ola, les voy a contar un poquito a qué me refiero yo con esta cuarta ola, y luego finalmente, habiendo justificado por qué nos vamos a meter en las partes más complejas en esta entrevista en profundidad del electroencefalograma o de la electrofisiología cognitiva. ¿Ah? Así que partamos por, no me digas que se me van a salir así con todo el rato con esta animación, pero bueno, lo hacemos rápido. Partamos ahí por la nueva idea. ¿Ya? Entonces, yo soy un tipo que siempre se mueve por distintas disciplinas. ¿Ah? Entonces, me gusta siempre mencionar ahí al guitarrista Robert Fripp, que dice que las cosas correctas, ¿ah? en el tiempo equivocado, están equivocadas, ¿no? Podrían estar equivocadas, porque están fuera de tiempo. Eso es una regla que en música aplica y que sin duda aplica en actividad cerebral y en actividad social, lo que sea. De que las cosas que tú hagas que son equivocadas, ¿no? Errores básicamente, en el momento preciso, en el momento correcto, podrían estar adecuadas, podrían estar correctas. ¿No? Por eso también funciona tanto en la música como en otros ámbitos. Finalmente dice que la cosa correcta en el momento correcto es simplemente hermoso. Robert Fripp aquí lo está hablando en términos musicales, pero sin embargo esto sin duda podría aplicar para actividad neural y neurociencias cognitivas. ¿Ya? Y de hecho, tenemos acá estos 3 modelos que son los modelos que uno se puede encontrar cuando se mete en neurociencia cognitiva. Y hoy en día uno podría pensar que los modelos que están más hacia la izquierda acá están de retirada, ¿no? Estos modelos que son input-output clásicos son modelos que hoy en día, si bien son útiles, son bien, fueron muy utilizados, no, realmente no tienen, hoy en día, por así decirlo, queremos algo más complejo. El mainstream, diría yo, está ubicado acá al medio, ¿ya? En esta parte acá al medio, en donde tenemos un medio ambiente, un sistema nervioso central cuyo
inputs sensoriales y sus outputs motores, por así decirlo, forman parte de una red un poquito más complicada, en donde el medio ambiente es parte de ello. Y finalmente tenemos el medio ambiente, en donde el último modelo, que es más radical, ¿ya? Que viene de entrada, digamos, no es el mainstream, pero que en donde el sistema nervioso está situado en un cuerpo, y ese cuerpo está situado en una realidad sociomaterial. Y esos modelos básicamente son lo que se podría venir. No es nada nuevo, es súper antiguo. Por eso la idea con la que partía te de Robert Fripp del tiempo. De hecho, la idea de tiempo es bastante interesante, porque si usted se fija, usted podría tener este artículo que publicamos hace un rato con mi colega el Alejandro Rossi, en donde presentamos la idea de esta complejidad, de esta idea de que iban más allá de modelos input-output o modelos que son quizá un poco más livianos en términos de no considerar el medio ambiente ni la situación del cuerpo en en el fenómeno cognitivo. Y nos encontramos que este tipo de idea está súper antigua, ¿ya? Siempre ha estado ahí. Tenemos a Brihaspati cerca de 1500 años antes de la era común, estamos hablando de casi 4000 años atrás. Galeno, ¿ya? Uno de los padres de la neuropsicología, por así decirlo, y de la neurociencia, también hablaba acerca de la materialidad. Incluso filósofos del corte como Spinoza, donde son estos filósofos pragmatistas, ¿sabes? También hablan acerca de estos modelos donde la acción situada vendría siendo parte muy, muy relevante del fenómeno cognitivo, ¿no? Después uno puede seguir avanzando. ¿Dónde está mi cosita acá? No avanza esto. Ahí sí. La segunda ola, ¿ya? Que uno podría discutir o podría distinguir, vendría siendo el emergentismo británico. El emergentismo británico es sin duda uno de los aspectos, uno de los puntos clave en la evolución de la idea de la complejidad. Y así como en estas olas antiguas, ¿ya? Las raíces antiguas de la complejidad, no prendieron, ¿ya? El emergentismo británico cometió un error importante, que era pensar que habían jerarquías claras, ¿ya? O sea, por más abiertos que estuvieran al pensamiento complejo los emergentistas británicos, ellos consideraban que efectivamente radicaba todo en la física, ¿ya? Y que de ahí para arriba subía, y que había una clara jerarquía de niveles. Eso obviamente no ayudó a que prendiera mucho el enfoque. Y finalmente tenemos la tercera ola, la ola del embodiment, en donde tenemos ahí ya empieza a haber más diversidad, ya no son así como hombre europeo u hombre gringo, sino que ya empezamos a tener latinos, Francisco Varela, mujeres, Esther Thielen, que efectivamente proponen el sistema nervioso como un sistema dinámico, un sistema complejo, pero también no prendió tanto. Algunos de nosotros nos enganchamos con algunos de estos escritos, obviamente Walter Freeman, también ahí representando el mundo de la electrofisiología dura, todo el trabajo de oscilación en el involuntatorio, impresionante, base de la neurociencia moderna en los 70. Pero no prendió tampoco, no es que sea el mainstream, no es que estemos así como cada persona que estudia o cada programa que está enseñando estas cosas parte desde aquí y mira como que si fueran un poquito más antiguos, como que estuvieran faltos de alguna modernización. No, todo lo contrario, todavía sigue estando un poco en la periferia de los programas de formación y de la ciencia. Entonces, acá estas ideas antiguas, que como ustedes pueden ver, yo someramente les menciono que existen en el pasado, pero están más que bienvenidos a leer a Spinoza o ponerse a leer la filosofía fisicalista india antigua. Ese es un súper buen ejemplo de cómo las ideas triunfan a veces. Por ejemplo, si uno piensa
en la filosofía india antigua, piensa que es muy metafísica, piensa que es muy mística. Pero no, en la misma época en donde están los filósofos que eran metafísicos, también teníamos filósofos que estaban hablando acerca de que lo único que existía era el cuerpo y por lo tanto por eso tenías que ponerte a meditar y a hacer estas cosas, sin metafísica. Entonces, pero hoy en día tú le preguntas al meditador promedio o al yogi promedio y lo que te dicen es lo que ontológicamente les quedó o lo que se transmitió es metafísico. Entonces, por algún motivo, las ideas que son naturalistas, las ideas que son fisicalistas, no perduran, no han perdurado, no han permeado realmente en el tiempo. Y esta idea antigua, esta división rígida entre el organismo, que es una caja negra, y el medio ambiente, que simplemente provee inputs, ¿ya? No tiene ningún otro rol salvo gatillar cosas. Eso usted lo ve, por ejemplo, en la psicología, no sé, por la teoría del apego. ¿No? La teoría del apego, usted tiene un estilo de apego y es gatillado por el medio ambiente. ¿Ya? Ese tipo de cuestiones. Los aprendizajes también, ¿no? Están mediados, gatillados por el ambiente, la toma de decisiones. No sé, pues, un modelo de acumulación de evidencia. Usted acumula evidencia, el medio ambiente simplemente provee esa evidencia, pero todos los fenómenos que están ocurriendo dentro de usted, en esa caja negra. ¿Ya? Esa idea está ahí bien, bien posicionada. Las operaciones neurofisiológicas y neurobiológicas que van a estar ocurriendo en esa caja negra, cuando una vez la pudimos abrir con método y todo lo que queráis, pero son discretas, ¿ya? Son discretas, están ocurriendo ahí, son independientes. El área en los 80, principios de los 90, el FFA, el Fusiform Face Area, un área efectivamente de cara, ¿ya? Y eso procesa cara. Y así, el homúnculo famoso de la corteza motora. Tenemos esta corteza que está súper bien ramificada, independiente, discreta, operaciones y funciones. También eso es algo súper clásico. Y obviamente algo que está cambiando cada vez más, pero los 75% de nuestra literatura asume un organismo pasivo, receptivo de inputs y reactivo en términos de transmisión de outputs. ¿Ya? Todos pegamos de eso en el laboratorio, porque es difícil generar paradigmas que efectivamente van a ser así. Pero estas ideas siempre están ahí. ¿Ya? Entonces la pregunta vendría siendo, ¿estamos listos o hemos generado algo así como una cuarta ola? Y ahí es donde yo paso a mi segundo punto. Lamentablemente esta animación va a estar ahí presente todo el rato. La cuarta ola, una cuarta ola, ¿a qué nos referimos? De que efectivamente estamos en el momento correcto. ¿Ya? Ese es como el argumento de que hay un momento correcto para revisitar estas ideas. Y les voy a explicar por qué creo, y después lo conecto con lo que es la electrofisiología cognitiva. Primero, de por qué es el momento correcto, porque tenemos los fundamentos filosóficos. ¿Ya? Un montón de tinta se ha derramado en la historia para poder efectivamente llegar a este punto filosóficamente. ¿Ya? Esta idea de que podamos hablar de ético, ontoepistemologías, y de que ese palabrota gigantesca de que hoy en día la ética es algo que está presente, está primordial en el quehacer científico. ¿Ya? Eso no era así. Algunos de ustedes jóvenes podrán pensar que efectivamente estas cosas siempre están así, y siempre yo cuando converso con mis estudiantes de pregrado, como que el mundo siempre fue así, justo y tratando de buscar la justicia y bla, bla. Para nada, la ciencia hace 30, 40 años no habían temática ética. De hecho, muchas universidades, la UD dentro de ellas, la UDP dentro de ellas, están a la vanguardia, comillas, lamentablemente, tristemente, que seamos la vanguardia en esto, en tener comités de ética ad hoc. El otro día andaba en un viaje aquí en Santiago, o sea, en Chile, dije Santiago, Santiago de Chile,
En región, estaba viendo con unos colegas en región, no vamos a decir quién en región, pero no tienen comité de ética, por ejemplo. No hay comité de ética. Entonces, efectivamente, harta tinta se ha derramado, y el hecho que estemos discutiendo cosas así, ontoepistemología, es súper importante. Y estas fundaciones o estos fundamentos filosóficos, esta idea de que podamos pensar el cerebro, pensar los seres vivos, ¿verdad? Como sistemas holísticos integrados. Esa visión es radical. 30 años atrás uno hablaba de estas cosas, 40 años atrás uno hablaba de estas cosas, y efectivamente era de los quizás medio chantas, ¿ah? Como que no estáis haciendo buena ciencia si es que estáis pensando en sistemas integrativos, ¿ah? En un sistema integrado. Porque efectivamente hay harta mezcla de la palabra holístico, ¿ah? Con la palabra, dejemos así, como alternativo, ¿no? Ahí hay un terreno semántico que ir a pelear, sin duda. Pero los componentes, todas las dinámicas funcionales que están hoy en día, la idea de red funcional, efectivamente ha salvado, por así decirlo, las ciencias cognitivas, filosóficamente hablando, ¿no? Una red como la Internet, efectivamente puede tenerlo todo, y no necesariamente el hecho que en esa esquina de la Internet estén pasando acciones ilegales, en esta otra esquina de la Internet no puede ser educacional, por ejemplo. Y que en esa otra esquina de la Internet esté funcionando ventas ilegales de algún tipo, en la misma red, pero en otra esquina o en otra configuración está, no sé, pues, el Servicio de Impuestos Internos verificando cuestiones. O sea, esta capacidad de modularismo dinámico, estas estructuras de comunidades que se pueden dar en un sistema complejo, que hoy en día tenemos la matemática, tenemos la filosofía, para poder efectivamente entenderla, filosóficamente está sentada. Y eso es algo especial, muy especial, que está hoy en día, que no estaba hace 20 años, hace 30 años cuando Varela estaba comunicando esta idea, no estaba hace 40 o 50 años cuando Freeman estaba midiendo su bulbo olfatorio, etc. Obviamente no estaba más para atrás, ¿no? Y es por eso que es un buen momento. Segundo, esta idea de que buscar mecanismos. Ya la palabra mecanismo ya no es un insulto. 20 años atrás, 15 años atrás, de hecho, dependiendo del contexto, dependiendo de la escuela en donde usted esté, hablar de mecanismos, de la búsqueda de mecanismos, de que usted es un mecanicista, es un insulto, ¿no? En algunos circuitos, aún que te llamen mecanicista, es sinónimo de reduccionista, ¿no? Gran error. Pero hoy en día, en los círculos más serios, científicamente, efectivamente, la búsqueda de mecanismos que sean complejos, dinámicos, que hagan justicia a esos mecanismos, a los fenómenos que nosotros vemos en los seres vivos, es completamente cuerdo, es deseado, y de hecho es la siguiente frontera, ¿ya? Y por lo tanto eso cambió. 30 o 40 años atrás, ser mecanicista en ciencias cognitivas, en psicología, era demonizado, ¿ya? Entonces efectivamente eso ha cambiado, y eso es un buen momento. Y tercero, argumento que existe diversidad epistemológica, ¿ya? En el sentido de que hoy en día ya no hay, como que se rompieron ciertas barreras. Yo creo que se cayó el muro de Berlín, y con el muro de Berlín también se cayeron otras divisiones rígidas que habían, quanti quali, lo clásico. De la idea de conducta versus fenómeno cognitivo. La idea de medio ambiente y organismo. Varias de esas divisiones rígidas que estaban, por así decirlo, súper asentadas en algún momento, las fundaciones o los fundamentos filosóficos que hoy en día nos encontramos, permiten por lo menos coquetear, leer, pensar, enseñar ese tipo de ideas.
A mí me gusta englobar esta postura filosófica dentro de esta idea de las teorías 4E de la cognición, o también le llaman cognición 4E, 4E cognition, pues como para hacerlo corto. Engloban todas estas teorías que hacen referencia a la complejidad, que hacen referencia a el dinamicismo, ¿ya? Así que hay otras más, no es necesariamente, o sea, de hecho, raramente se ha puesto para el otro lado, como que en vez de inventar nuevos términos o nuevos como conceptos para poder incluir todo este tipo de ideas, han empezado a hacer como 3E, 5E, raro, ¿ya? Porque ya encontraba yo un poco solipsista el nombre 4E, 3E, 5E, al final va a haber como que se fue por un lugar bien raro esa discusión, pero así son los filósofos. El punto importante para nosotros que estamos con una pata en la ciencia, no solamente en la filosofía, es la idea de que el poder explicativo que te da, o el poder, como yo les decía, para mí las 4E es un marco ético, ontológico y epistemológico, y que satisface por lo menos este sabor de filosofía, satisface, creo yo, a las ciencias cognitivas y a las neurociencias. Entonces, rápidamente, quizá alguno de ustedes ya me ha escuchado dar este jugo, y realmente no es el jugo que yo les vine a dar, sino que les estoy dando un poquito de contexto. Eh, perdón, la cognición primero se va a entender, con estas 4 se va a entender como algo que está situado tanto en el medio ambiente, está contextualizado, está situado en el cuerpo, está encuerpado, me decía a mí una colega, me encanta, lo adopté, era como antiguamente yo decía como, no sé, encarnado, me cargaba la palabra encarnado, pero ella me dijo, una feminista mexicana, es encuerpado, esa es la palabra. Así que encuerpado, está contextualizado, se extiende en el tiempo, y lo podemos entender mejor desde la perspectiva de la elección. Vamos rápidamente uno a uno, por si ustedes no lo habían escuchado, pero el encuerpamiento, el embodiment, lo que dice al final del día, o si es que usted lo tuviese que resumir en una pura idea, es que la mente, usted, o el yo, el self, ya no va a estar dentro del cerebro, como sí, en general la gran mayoría de teorías psicológicas lo proponen. Clásicamente el psicoanálisis, todo lo importante pasa dentro suyo, está encerradito usted. Pero si no, al revés, al revés. La idea es que todos los estados neurofisiológicos que van a emerger de su ser en el mundo, ya de estar en el mundo, y merleau-kantianamente, being in the world, están mecánicamente y constitutivamente vinculados a la experiencia. ¿Ya? Eso es súper interesante porque estamos hablando de mecanismos y estamos hablando de fenomenología, ¿ya? Y estamos hablando de causalidad. Entonces vinculamos fenomenología del mecanismo y estamos hablando de fenomenología también de la causalidad del fenómeno. O sea, está constitutivo. Esa fisiología es constitutiva del fenómeno. Y por lo tanto, el cerebro recupera un cuerpo, ¿ya? Pero ese cuerpo no está flotando en el espacio. Entonces, ese cuerpo realmente está situado siempre en un contexto sociomaterial. Es imposible pensar ninguna especie sin su nicho ecológico al final del día. Entonces, por lo tanto, en el ambiente natural, el construido, de hecho, aquí no sé por qué no está en esta slide, pero yo hoy en día digo el ambiente natural, el construido y los virtuales, los espacios, los ambientes virtuales, naturales y construidos. Aquí estamos en un espacio virtual, ¿no? Yo estoy solo hablando aquí, no veo a nadie en las cámaras, pero asumo que en los 19 o algo personas que están allá en la lista de participantes, que hay alguien ahí, ¿ya? Y que efectivamente tengo alguna suerte de interlocutor, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el ambiente virtual, físico, construido, natural, efectivamente van a facilitar cualquier tipo de interacción que va a ser significativa, y por lo tanto esas interacciones significativas también abren posibilidades de relacionarse, ¿ya?
y esa relación obviamente es acción. No sé, no puedes relacionarte sin actuar. Entonces son posibilidades relacionales para la acción. En un ambiente estáis situado, básicamente. Estáis situado en tu cuerpo, el fenómeno comunista está situado en el cuerpo, está situado entonces en el espacio. Entonces el cuerpo, así como fue, el cerebro fue encuerpado, también ese cuerpo vuelve a estar situado, ¿no? Vuelve a estar en el medio ambiente. Y el medio ambiente nuevamente tiene la posibilidad de ser un agente causal del fenómeno cognitivo. Luego en el tiempo, ya esa es otra variable que uno siempre se le olvida en las teorías psicológicas, es que en el tiempo la cognición incorpora estos mundos socioculturales y por lo tanto va a generar nuevos arcos más grandes de acción, de percepción-acción. Por lo tanto, usted va a empezar a utilizar autos, instrumentos musicales, libros, su teléfono es el mejor ejemplo de esto. Y luego, una vez que el tiempo va avanzando, la pregunta vendría siendo, bueno, ¿cómo es posible que una mente, el fenómeno de la mente, emerge desde de la nada en esta cosa, así como evolutivamente? Y es que no emerge desde la nada. Tenemos toda esta idea de todos estos otros tipos de mente, ¿ya? Estos grados de mente. Y comienza a aparecer el concepto esto de que en el mundo natural una mente emerge debido a que existe una continuidad filogenética. Ya, la misma continuidad filogenética que propone Darwin va a aplicar para los fenómenos cognitivos. ¿Ya? De hecho, 1890, por ahí Darwin saca el libro Las emociones en humanos y animales, y él dice clarito que efectivamente es una diferencia entre grado y no de tipo. O sea, la memoria del perro es el fenómeno de memoria, solamente que en distinto grado debido a la morfología y el nicho ecológico del perro. Percepción visual de la mantis religiosa es la misma percepción visual del humano, solamente en distinto grado, dado la morfología y el espacio sociocultural, más que sociocultural, sociomaterial, donde está la mantis. Y por lo tanto, esta aproximación de las 4E, de estar invitando a que uno busque estas interacciones complejas en el tiempo, ya que van a ser de múltiples escalas, y uno va a poder trabajar desde su pequeño nicho disciplinar, porque al final del día todos los nichos disciplinares son relativamente independientes, ¿ya? Y predice el futuro de esfuerzos transdisciplinarios, que para allá es donde vamos. Más importantemente creo yo que también invita a todo el mundo a este tipo de aproximaciones, no solamente las 4E, sino que todo este tipo de aproximaciones más posmodernas, digamos, invitan a buscar estos mecanismos, la biofísica al final del día, la complejidad que tiene la biofísica que subyace a la experiencia humana. Y que en el futuro vamos a tener que efectivamente llegar hacia estudiar múltiples sujetos en acción. ¿Ya? Que eso es lo que si usted estudia o usted lee de Spinoza, hablando hasta Maturana, Varela, principalmente Varela más que Maturana. Al final del día lo que necesita son múltiples participantes, múltiples sujetos trabajando en conjunto. ¿Ya? Y por lo tanto, también tenemos esta posibilidad de que nos vamos a tener que ir hacia la aplicación, implementar estas ideas de complejidad en cada ámbito de la práctica humana, educación, política pública, salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso no es nada nuevo hasta ahora. ¿No? O sea, yo simplemente les resumo lo que estaba ahí dando vueltas por el rato. Varela ya lo dijo, Freeman ya lo dijo, la Esther Stiller ya lo dijo, un montón de personas. ¿No? Y en el pasado, hasta Merleau-Ponty usted puede leerlo y todo esto está escrito. ¿No? ¿Qué es la diferencia? No solamente primero, para resumir, la primera diferencia es que estas ideas ya no son recibidas como qué locura, eso no se puede, sino que sí, que hagámoslo. La idea de situar los discursos, si bien se rechazó la propuesta constitucional nueva, la idea ya quedó,
de integrar a lo otro, ¿ya? O sea, ya no va a ser difícil pensar tomas de decisiones importantes sin mujeres, por ejemplo, ya eso casi que no ocurre. O tomas de decisiones sin incorporar a los territorios. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ese tipo de discusiones que aparecieron fuertemente en esos ámbitos que son poco académicos, el hecho que ya hayan estado ahí presentes, porque hablan de un cambio paradigmático. ¿Ya? O sea, filosóficamente ya está el cambio. Pero lo otro aspecto importante que yo argumento es que hay cambios metodológicos también. Y esos cambios metodológicos son súper importantes. Y ahora aquí empieza a tener un poquito más sentido de por qué yo empiezo a meterme un poquito más directamente en lo que es electrofisiología cognitiva. ¿Ya? Porque hasta ahora hemos estado hablando pura filosofía al final del día. ¿Ya? Un neurocientista te diría, ya, qué bonita la gimnasia mental que usted hace, pero ¿de qué me sirve a mí en el laboratorio? Entonces hoy en día tenemos un fundamento, unas bases metodológicas que están bien interesantes. Lo primero, está aquí estos avances que son realmente increíbles en sensores para medir actividad cerebral y corporal y neuroconductual, digamos, al final del día, dinámicas neuroconductuales, que realmente han revolucionado el mundo de la neurociencia en estos últimos 10 años. ¿Ya? Segundo, tenemos también igual de vanguardistas y disruptivos formas de analizar los datos que son realmente nunca antes pensadas. O sea, cosas que hace cuando Francisco Serich y yo, él me estaba enseñando, no sé cuántos años atrás, 20 años atrás, quién sabe cuántos años me estaba enseñando, pensar que íbamos, no sé, porque no íbamos a necesitar jaulas de Faraday, que los electrodos iban a ser activos, que íbamos a poder tener computadores con un robotito adentro que iban a ir aprendiendo ciertas características de ruido y lo iban a separar. Ciencia ficción era eso, ¿ya? Pero hoy en día está todo eso, está listo. Y lo otro es que tenemos la posibilidad de extender los laboratorios, ¿ya? Esa idea de 25, 30, 40 años atrás, pensar que íbamos a poder ocupar laboratorios naturales, observaciones naturales, por ejemplo, casos únicos como laboratorio, también una locura. Entonces aparece el marco de trabajo, así como yo le pongo mi ficha al marco de trabajo de las 4E, también le pongo mis fichas al marco de trabajo del Mobile Brain Body Imaging, la imagenología cerebro, cuerpo móvil o en movimiento. ¿Qué es lo que es esto? La idea del Mobile Brain Body Imaging o MOBI, la idea es modelar, poder efectivamente capturar esta actividad, grabarla, tanto del cerebro como del cuerpo, durante acciones, conductas, durante el vivir, durante situaciones cotidianas, situaciones del mundo real. ¿Y cómo se logra esto? Generando dispositivos electrónicos, adaptando, hackeando incluso muchas veces estos sensores neuroconductuales y software que nos van a permitir medir estas señales, limpiar estas señales y utilizarlas al final del día. Y en contextos que sean estructurados, que sean semi-estructurados y que obviamente eventualmente podamos ir hacia los no estructurados. Eso quiere decir la vida real. Ya la vida real simplemente no estructurada. Estas maquinitas han realmente cambiado harto de cómo hacemos las cosas, ¿ya? O sea, electroencefalogramas que son portátiles. Acá tenemos del laboratorio de Klaus Graman, un colaborador mío allá en Berlín. De hecho, ahora en uno de los viajes, o sea, una de las cosas que estaba haciendo estar trabajando con él en algún proyecto y ahora mezclar harto realidad virtual con movimiento, con electroencefalografía. Se ve pesado esto, lo está, no es liviano, nada tan móvil, pero estamos partiendo. ¿Ya? O sea, esta primera década fue efectivamente una prueba. O el eye tracker, que hoy en día ya, de hecho este sistema de tracker ya está viejo, ¿no? Ya hay unos que son más, que pasan mucho más piola. Los eye trackers de tercera generación ya están acá, no necesitan calibrarse, es chorísimo.
Los datos que aparecen ahí, la siguiente frontera, efectivamente, es que el laboratorio nos está mostrando de que no solamente vamos a tener que estar utilizando estos sistemas de cerebro, de movimiento ocular, etcétera, sino que también hay otras señales como el corazón o la señal gástrica, las señales musculares, que efectivamente nos van a permitir hacer más preguntas, efectivamente eh, eh, indagaciones de forma más profunda, de forma más concreta también, al final del día, acerca de cómo el cuerpo y el cerebro efectivamente están ahí en el mundo tomando decisiones y acumulando evidencia y todas esas cosas, y no necesariamente dentro del solipsismo de la cabecita. Entonces, a eso me refería yo con el momento adecuado, de que efectivamente el marco metodológico que te provee MOVI es completamente compatible epistemológicamente con estas ideas de la cognición 4E. Por lo tanto, esta movida o este movimiento de la MOVI 4E efectivamente permite, no solamente hace esta invitación teórica que hacían las 4E solas, sino que permite hacer este tipo de investigaciones e implementarlas. Y ahora, en los últimos 10 o algo minutos que me quedan, me voy a saltar todas estas animaciones innecesarias que no sé por qué. Eso me pasa por copiar y pegar, ¿eh? Eso me pasa por copiar y pegar. Hagamos veamos hacia, o sea, está la teoría, están los métodos, eso es lo nuevo, ¿eh? Eso es lo nuevo, que hoy en día, por primera vez, no le pasó a Varela, no le pasó a Thiel, no le pasó a Freeman, no le pasó a Merleau-Ponty, no le pasó a Spinoza, no le pasó a nadie de eso, que justo estaban en el momento adecuado diciendo que había que mirar el sistema de forma compleja e integrativa y ellos no tenían la tecnología para hacerlo. ¿Ah? Nosotros tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces el EEG aparece, el fMRI, ya vamos descartando, el fMRI primero es buena onda, el fMRI genera una señal fantástica, cada vez más robusta en ruido, antiguamente la persona movía un poquito la cabeza y seguía todo lejos. Hoy en día efectivamente tenemos técnicas para poder corregir ese tipo de errores. La resolución temporal ha mejorado muchísimo, ya no estamos hablando acerca de 4 o 5 segundos la señal, no estamos hablando de 2 o 3 segundos, fantástico. Efectivamente tenemos montones de análisis en términos de redes, cosas así. Pero lamentablemente es súper caro, súper prohibitivo para investigadores de casi todo el mundo. Los únicos que pueden hacer este tipo de estudios son los gringos, son los europeos, y a veces algunos en la UDD tienen el privilegio de tener la clínica al lado o vinculada y tienen un poquito de acceso a eso, pero tampoco una cosa que tú puedes ocupar todo el rato. ¿Ya? Y también 2-3 segundos de señal para quien ha estado ansioso en algún momento, la mente va y viene en 2 segundos varias veces. Entonces, efectivamente, hay algo de la neurodinámica que nos gustaría ver en velocidad un poquito más. Y ahí es donde entra el electroencefalograma. El electroencefalograma efectivamente es un método súper robusto, antiguo, todo lo que usted quiera, pero efectivamente hoy en día, gracias a los computadores, si usted ve la historia, así microhistoria del EEG, era el rey de la neuroimagen, el primer sistema de neuroimagen humano no invasivo, 1929, reina de las neurociencias cognitivas prehistóricas, digamos, desde el 29, en los 40 ya tenemos así como en el 39, en el 42, ya tenemos unos reviews de potenciales evocados maravillosos, donde la gente dice, mira lo que hemos estado haciendo, o sea, increíble. Reina hasta mediados de los 80. Y cuando el 94, cuando sale el fMRI, hasta ahí nomás llega nuestro amigo de EEG, en donde el fMRI aparece como la nueva cosa atractiva, todo el mundo quiere trabajar, y el fMRI y el EEG queda agotado. Vuelve el EEG, sigo dándole con el fMRI, sí, vuelve el EEG cuando los computadores empiezan a agarrar nuevas formas de analizar los datos, ¿ya? Y de hecho, la idea de analizar datos de EEG hoy en día, como les voy a contar en un ratito, efectivamente ha cambiado harto. Pero bueno, ¿qué es el EEG? Rápidamente. Está el libro de Núñez y Srinivasan, ¿y qué es lo que pasa? Le dice que el EEG son potenciales postsinápticos,
necesitan más, son incluso millones de neuronas piramidales que van a estar disparando sincrónicamente y usted va a ver un pequeño cambio de voltaje. A medida que cambia el tiempo, a medida que vamos avanzando más en nuestro conocimiento biofísico, nos damos cuenta de que no son solamente neuronas piramidales, sino que ahora tenemos espigas de calcio, sodio, glias y cuánta otra cosa más. ¿Ya? Por lo tanto, el modelo biofísico satisface harto de ejemplo, no nos satisface, no nos ayuda en la cognición, no nos ayuda realmente. No, yo quedo igual por lo menos, quizás yo soy muy tonto, pero a mí no me ayuda. Y lo otro que me pone en problema es que hay mucha evidencia que habla acerca de cómo todos estos sistemas, que nosotros los distinguimos como sistemas, ¿ah? Fisiológicamente las cosas están todas trabajando juntos, pero nosotros los distinguimos como sistemas, pero que todos estos sistemas realmente no hay una gran separación, ¿ah? De hecho, el EEG, muy bien, no separa de nada, no separa nada. Si usted parpadea, aparece en el EEG. Si usted muerde, aparece en el EEG. Si usted camina, está en el EEG. Si usted mueve la cabeza, esos músculos aparecen en el EEG. El corazón aparece en el EEG. ¿Ah? La respiración aparece en el EEG. O sea, un montón de dinámicas del sistema completo están medidos en el EEG. Entonces, incluso la señal cruda de electroencefalografía no condice con la definición biofísica de la señal del EEG. Entonces aparece 10, 11 años después Michael Cohen, un electrofisiólogo cognitivo gringo, pero que vive en Europa, y lamentablemente se está saliendo de la ciencia ahora, no sé por qué. Aparece con la idea de los modelos, del modelo de circuitos neuronales, microcircuitos neuronales. Y los microcircuitos neuronales van a hacer estas configuraciones anatómicas funcionales. ¿A qué se refiere con una configuración anatómica funcional? No es que anatómicamente el cerebro vaya cambiando, sino que funcionalmente se van a ir reclutando distintas áreas. ¿Ya? Piensen en esta idea del reuso neural de Anderson. Ese tipo de cosas, así como que un área sirve para un montón de cosas. Y si el día de mañana tiene que servir para más, va a servir para más. ¿Ya? Se ve harto en las lesiones cerebrales, como y se ve una estrategia del cuerpo en general. Usted se quiebra una pierna, se enquisa un tobillo, va a empezar a cojear, y otros músculos de su cuerpo van a comenzar a compensar por la funcionalidad perdida. ¿Ya? Usted podría venir normativamente y decir, esa caminata es una mala caminata, el cojeo, pero es la caminata que puede hacer el sistema, ¿ya? Para que siga funcionando. El cerebro prácticamente puede hacer exactamente lo mismo. Usted tiene una lesión y otras áreas van a empezar a compensar. ¿Es una mala funcionalidad? No, la funcionalidad que puede hacer bajo las condiciones anatómicas funcionales que corresponden. Entonces usted tiene una configuración anatómica, tiene una configuración funcional, y esto va a estar subyacente a todas, va a estar causando, de hecho son causales, va a estar causando esta configuración anatómico-funcional, va a estar causando todas las características que vemos en el EEG, ¿ya? Distribuciones espaciales de voltaje, dinámicas espectrales, dinámicas temporales, etcétera, están provocadas por esta configuración anatómico-funcional que puede incluir cualquier cosa, puede incluir distintas capas del cerebro, puede incluir distintas áreas de la corteza, puede incluir distintos sistemas, ¿ya? Subcorticales, corticales, etc. Gran pregunta, ¿estos microcircuitos neuronales pueden incluir sistemas que estén fuera de ello? Por ejemplo, no sé, por los ojos, que no son tradicionalmente conocidos o ubicados como parte del cerebro, como una discusión teórica. Pero todavía nos queda un poco corto. Y acá nosotros estamos trabajando en un modelo que se llama el de autonomía biológica, donde decimos que el EEG lo que es realmente son estructuras temporales complejas y que van a ser específicas también, que van a ser producto del operar de estos microcircuitos neuronales, que van a estar contextualizados. Eso quiere decir de que un microcircuito neuronal tiene esta hipótesis, hipótesis/predicción, de que el mismo circuito neuronal, dependiendo en distintos contextos, va a estar funcionando de distintas formas, ¿ya? Va a estar contextualizado. Esas redes neurales van a estar contextualizadas. Y estos patrones van a estar compuestos por dinámicas que van a ser sincrónicas, van a ser asincrónicas,
¿ya? Y estas dinámicas sincrónicas y asincrónicas, que eso es muy distinto de la definición biofísica. La definición biofísica tiene que estar sincronizada. Nosotros hoy en día sabemos de que el EEG también contiene un montón de actividad caótica, un montón de ruido, ¿ya? Y que ese ruido no es simplemente un ruido que no tiene nada que ver, sino que está de hecho ordenado con la ley 1 sobre F, ¿ya? El Power Law. Entonces efectivamente ese ruido no es ruido, sino que es caos. Por lo tanto es asincrónica, ¿ya? Es actividad sincrónica que está ahí. Y esta actividad sincrónica y asincrónica reflejan estados de transición, cambios desde un momento a otro, ¿ya? Que pueden ser gatillados por actividad intrínseca, fíjense en una actividad en curso como en los ritmos alfa, por ejemplo, ¿ah? O actividad evocada, como un potencial evocado o un ceira frontal ante una toma de decisiones, cosas así, ¿ah? Evocados por algún tipo de estímulo. Y estas dinámicas van a aumentar o van a reducir su dimensionalidad dependiendo a la historia de interacciones y las condiciones sociomateriales en las que usted se mete. Cuando medimos P300, nosotros ahora estamos a punto de sacar un metaanálisis del componente evocado P300 en el mundo real, ¿no? O sea, en la calle, usted va caminando con un electroencefalograma y va respondiendo tareas que tienen que ver con el mundo real. Sorprendentemente hay suficiente como para hacer un metaanálisis, casi 10 años de investigación en P300 en el mundo real. Y encontramos, spoiler, encontramos que la amplitud baja harto, consistentemente, en todos los estudios. Efectivamente hay una hipótesis que puede hacer que la cantidad de señal ruido, la tasa de señal ruido cambia en el mundo real, es menor, pero también quiere decir que, pero hay estudios que de hecho miden la tasa de señal ruido del laboratorio versus mundo real, y realmente no hay grandes diferencias para que hayan diferencias significativas entre potenciales P300 en un contexto y el otro. Obviamente necesitamos más investigación, pero efectivamente ahí está la pregunta acerca de cómo estas actividades que provienen de los microcircuitos neuronales efectivamente se va a contextualizar y vamos a poder generar esta idea de que esta deriva histórica. Ojo que Walter Freeman decía que toda la historia, toda la experiencia de un animal, ojo que estudiaba ratón, o sea, perdón, conejos, se ejemplificaba en cada parte de la fisiología. Este tipo de tareas uno las podría, o este tipo de análisis uno lo podría ir hacia hacer algo súper pirulo, como porque la pregunta acá es como, ya, ¿y cómo implemento tu definición en los análisis? ¿Ah? Entonces uno podría hacer algo súper pirulo como esta tensorización de tensores no negativos, no negative tensor factorization, que funciona, pero antes de hacer eso, ¿ya? Antes de meternos a eso, que estos son como los algoritmos que usted tiene en Google o en Instagram, cuando usted se toma una foto de Instagram y le ponen ahí que ahora que yo soy Instagram, que tengo como cuatro posteos en Instagram, los filtros, usted se pone una cuestión y atrás tiene ahí inteligencia artificial y rápidamente la agarra, le reconstruye su cara y le pone unas cosas raras. Eso lo hacen con derivados de este tipo de algoritmos. Podríamos utilizar eso, pero yo creo que es muy interesante partir desde cosas más sencillas. Entonces, yo les voy a sugerir hoy día que conversemos acerca en los últimos 10 minutos que me quedan. Ojo que Javiera me dijo 1 hora, me dijo 1 hora de conversación y media hora de discusión. Que veamos lo que es regresiones lineales. Entonces usted tiene efectivamente una regresión lineal. Todo usted va a decir, obvio que me sé la regresión lineal. Por supuesto, fantástico. Entonces lo hacemos rápido. Usted tiene cada ensayo de sus datos, ¿ya? Del EEG crudo o de la electrofisiología cruda, da lo mismo que sea. Y lo mete en una matriz de ANCOVA. Esto es análisis de la covarianza. Es una regresión lineal un poquito más complicada. Tiene el estímulo 1, tiene el estímulo 2, tiene, por ejemplo, tiempos de reacción, aquí hablan del nivel de ruido, y aquí puede meter cuantas variables quiera que sean ensayo a ensayo, trial a trial.
¿ya? Puede ser tiempo de reacción, performance, luminancia, lo que usted quiera. Y si es bastante grande, bueno, necesita hartos triangles. Pero el eje tiene montones de datos, así que siempre lo puede hacer. Tiene todos los puntos, tiene montones de canales, tiene harto dato para meter ahí en el modelo. Si usted resuelve las ecuaciones como corresponde, usted va a tener, luego de eso, va a tener un modelo, modelos que se llaman beta, parámetros beta, para cada uno de estos trials, básicamente, cada uno de estos covariantes. Va a tener un beta para el estímulo 1, un beta para el estímulo 2, un beta para cada una de las cosas que puso. Si puso los tiempos de reacción, va a tener uno para los tiempos de reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un modelo súper interesante porque el resultado de estos parámetros está efectivamente contribuyendo a explicar toda esta variabilidad, ¿ya? O sea, efectivamente, la suma de todas estas variabilidades, de todo esto, es 1. Entonces usted puede reconstruir todos sus datos, ¿ya? No pierde nada de datos. Pero la gracia de eso es que está separado por varianza explicada. O sea, la varianza explicada del estímulo 1 está controlando por la varianza explicada del estímulo 2, ¿ya? Y así sucesivamente. O sea, usted lo puede utilizar como un sistema de control. De acá tiene usted sus parámetros beta. Ahora, para cada sujeto va a tener un modelo. O sea, usted modeló a sus sujetos únicos. Cada sujeto, imagínense. Y luego usted puede tomar un parámetro beta basado en una hipótesis, por ejemplo. Ya sea ahora sí que sí hace una regresión simple. O si usted tiene hartos datos, lo podría hacer otra ANCOVA, ¿ya? Otra análisis de la covarianza, en un segundo nivel, en donde ahora en vez de cada ensayo, usted va a tener cada sujeto, cada participante, ¿ya? Entonces usted le puede poner ahí, por ejemplo, imaginemos acá tiempo de reacción. Yo agarré el parámetro de tiempo de reacción y lo voy a cambiar, lo voy a regresar con el parámetro de edad. Y mi pregunta es, en mi tarea, el tiempo de reacción tiene que ver con la edad. Entonces ahora, como tengo una edad por sujeto, tengo un valor de edad por sujeto, resuelvo mis ecuaciones y voy a tener un nuevo parámetro que está súper controlado respecto a todas las otras variables, pero que más encima tiene una pregunta, por así decirlo, mecanística a la base. Porque yo efectivamente le puedo hacer la pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene el tiempo de reacción, controlando con todas las otras variables, con la edad, controlando con todas las otras variables, ¿no? Si usted quiere sacar interacciones, los multiplica nomás, ¿no? Esa es la gracia de que sea lineal, que tienen todo su cajita de herramientas de álgebra lineal para implementar. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Aquí, disculpe que les ponga así un texto gigantesco, pero literalmente lo saqué del paper que estamos escribiendo, porque esto es un trabajo en curso, en donde generamos esta idea de un parámetro de menor dimensionalidad, ¿ya? Debido a que toda la historia, ¿ya? Dice Walter Freeman, toda la historia se manifiesta a través de todas las escalas temporales de la biología, ¿ya? No solamente a través del desarrollo, sino que Walter Freeman súper volado, ¿eh? Decía que cada oscilación, básicamente, iba cargada con su historia de vida. Igual es súper bonito y potente el pensamiento, ¿eh? La idea. Y por lo tanto, si Walter Freeman está en lo correcto, que probablemente está en lo correcto, cada señal que viene en el EEG, en el EKG y todas las otras posibilidades que usted tiene para medir, tiene una historicidad dentro que hay que estudiar a nivel de sujeto único. Por lo tanto, los promedios casi que no nos sirven. Entonces, esta idea de poder generar un modelo, ¿ya? Entonces, si aplicamos estos modelos que yo le estaba contando, ¿ya? Entonces podemos generar los potenciales evocados, los vamos a calcular como todas sus categorías, corre el primer nivel, y luego corre este parámetro, obtiene este parámetro de menor dimensionalidad, ¿ya? En donde el parámetro de menor dimensionalidad se toma el eje, calcula sus distintos modelos sujeto a sujeto, basado en hipótesis, tiene que tener una hipótesis, va a generar efectivamente el parámetro de menor dimensionalidad, y usted va a poder aislar precisamente a nivel mecanístico también, con preguntas guiadas por hipótesis. O sea, sería mucho mejor si usted lo pre-registra esto, de hecho. Va a poder hacer preguntas al EEG
en el primer nivel, ¿ya? Que eso requiere su tarea, ¿ya? ¿Qué estímulo fue? ¿Cuál fue el performance? ¿Cuál fue el tiempo de reacción? Incluso usted podría, si tiene ensayo, alguna suerte de pequeña pregunta estas que le gusta hacer al Gabriel Reyes, de como, ¿usted cree que este trial fue difícil, fue fácil, le fue bien, lo tuvo correcto, incorrecto? Todo eso, que cambie, ensayo, usted lo puede meter en el primer, nivel de este modelo. Luego, si usted de hecho tiene información, datos que cambian sujeto a sujeto, por ejemplo, no sé, el nivel del BEC, o un test de empatía, o no sé, la altura, lo que sea que usted quiera estudiar, pero que cambia sujeto a sujeto, le hace la pregunta específica, calculando este parámetro de menor dimensionalidad, y es el parámetro de menor dimensionalidad que va a pasar al diseño de la matriz del segundo nivel, en donde usted ahora ahí puede poner, por ejemplo, puntaje del test, no sé, del BEC para la depresión, de, no sé, alguna cosa del estilo de vida, etc. Come, no sé, tiene buena dieta, mala dieta, come tanto, no sé qué cosa, que es su pregunta respecto a eso. O cosas clínicas que cambian sujeto a sujeto, y calcula el segundo nivel. Y en esto, ahora usted le acaba de hacer unas preguntas específicas a sus señales. No solamente esas preguntas son específicas, sino que son basadas en hipótesis, son súper claras, son súper precisas. Y más encima son mecanísticas, porque usted está asumiendo que hay un mecanismo atrás, que usted dice, por ejemplo, tengo mi tiempo de reacción, y mi tiempo de reacción va a estar mediado, ya va a estar afectado por ejemplo, el nivel de depresión que pueda tener, no sé. Es por eso que es un análisis jerárquico. Y con eso, efectivamente, usted va a poder hacer una entrevista en profundidad en el electroencefalograma, sin grandes matemáticas, porque es una regresión lineal, jerárquica, no es tan complicada. Como le decía, usted podría hacer como el tensor, factorización de tensores, ¿ah? Que es lo que ocupa Google, que es lo que Google Fotos, ¿ah? Ocupa eso, o Instagram ocupa eso. Pero partamos, yo sugiero, por lo menos en el artículo este que estoy escribiendo, digo, partamos por acá. Así que con 59 minutos les doy las gracias por su atención, y quedo atento a preguntas, comentarios. Pancho, muchas gracias. Muy interesante. Yo que te he escuchado varias veces, cada vez encuentro más interesante. Eh, Así que dejamos abierto si alguien tiene alguna pregunta, algunos asistentes. Es de todo para preguntar, ¿ah? De filosofía hasta matemática, así que no vengan con cosas así Sí, como que no tengo preguntas, ¿ah? Antes me decían, es que hablé mucha filosofía. No, yo no me manejo en la filosofía. Ya, pero ahora estamos desde la filosofía hasta la estadística, pasando por electrofisiología. Así que alguna pregunta saldrá. Parece que no. no, ya, pero eh, yo tengo varias. No, pero por mientras voy a preguntar yo. Dale. Primero, Pancho, la tu opinión. Yo siempre te pregunto, como tú estás más ahí, eres más moderno que yo. Ujú. Eh, En fondo, todo es que fue súper bueno tu análisis de la oleada. Yo creo que ese es un punto súper interesante. Las oleadas que han venido con el EEG. Los que trabajamos en EEG, tú cachai que somos de la escuela antigua. Yo soy de la escuela de los 80, 70, la Ujú. hegemonía de los paradigmas semantizados de EEG, o sea, donde se creó el N400. El N400 es algo sagrado que no se puede mover. Y después viene todo estos subtipos, que eso fue interesante, por lo mismo que decías tú, por la revolución de los computadores, la capacidad de cálculo. Antes, para hacer un análisis de potencial evocado, el computador corría toda la noche, o sea, segmentar sujetos era toda la noche. Me tocó dejar los computadores corriendo toda una noche para armar categorías, cortar, reemplazar canales malos, todo eso análisis que hacemos, y ahora lo Claro. hacen minutos. O sea, em,
Y eso mismo, y respecto a otra cosa muy interesante que tú dices, que es la miniaturización de las cosas, que si bien antes un EEG era un frigobar, hoy en día un EEG está en un wearable, un reloj, lo que sea. Eh, Pensando en la ecología de las mediciones, porque uno tiende a todos estos potenciales canónicos, todos estos clásicos, tal como el review que estás trabajando, en el encuentro maravilloso, así que ese me lo quiero leer. eh, Pensar en cómo funciona en el mundo real. Yo creo que todo lo que hemos pasado en laboratorio, no sé, un 300, 400, 600, a veces son maravillosos en el laboratorio. Mucho de esa actividad es actividad que, si bien lo que decías tú, no es actividad azarosa, es actividad caótica del sistema y que son parte de los potenciales y que nosotros no podemos limpiar. Entonces, Em, pensando en eso, pensando en como algo ecológico, yo sé que tú has sido activo en esto, en el fondo, en tratar de ver cómo se comportan estos procesos a nivel de verdad, o sea, en el mundo de la vida, y así que ahí pensar un poco tu opinión en eso. Sí, súper buena pregunta, Macho, porque efectivamente la primera década de hacer estas cosas, de salir del laboratorio, está enfocado en la factibilidad. No se puede, se quiera, ¿cachai? Y efectivamente hay una súper buena, bueno, ya tenemos evidencia de que se puede. O sea, 10 años después, la respuesta es sí, se puede. Luego, lo que pasó en esos 10 años también fue el repliquemos. Entonces empecemos a hacer P300. Y por eso que, como yo igual he estado en la literatura bien metido en esa, decidimos hacer ese metaanálisis y revisión sistemática de P300, porque es lo que más se ha estado dando. O sea, desde el 2010 salió el primer artículo de P300 en movimiento, con gente caminando en una trotadora, ¿no? En un laboratorio con un EEG, un biosemi común y corriente que está hackeado. Y de ahí las compañías, y yo creo que también es interesante esto así como a nivel de metaciencia, ¿eh? Como que Mm, hace tiempo que no pasa ciencia, que la ciencia empujaba a las tecnologías, ¿eh? Hace rato que no claro. pasaba, ¿cachai? Así como Galvani inventa una cuestión y sale después el galvanómetro, pero como que nosotros por harto rato estábamos así como esperando la máquina. Y ahora pasó esta cosa que los científicos, el grupo de Scott McKee principalmente, hizo que el eje se moviera y las compañías luego inventaron ejes móviles. ¿Cachai? O sea, yo encuentro que eso también está como bonito. Entonces, efectivamente, está en atención, está la pregunta de, ¿es hacer neurociencia en el mundo real? Ir a medir P300, N170, ahora allá afuera, con todo el costo extra que significa en términos del participante, de los participantes, de la plata que significa salir, del esfuerzo, siendo que después de un rato, por lo menos el resultado del metaanálisis es, sí, es casi igual que en el laboratorio. Entonces, ¿para qué vamos a salir del laboratorio? Hay dos papers en el metaanálisis que no cumplen con el efecto del P300. ¿Y cuáles son? Son uno que y son dos papers que realmente son los más raros. Uno que tiene, el único que tiene una población de adultos mayores. O sea, hay un argumento para hablar sobre diversidad de poblaciones. Y el otro no tiene apretar botón, no hacen apretar botón, sino que hacen apuntar. O sea, la conducta es Mm, distinta, ¿ya? Y esos dos artículos, y no hay una tarea secundaria. En todo lo otro, ese es lo otro. En todos los otros artículos hay una tarea secundaria del P300. Entonces, hay un nodo por una cosa así. Entonces, tenemos esos dos artículos que se salen de ahí, pero que al final del día miden un P300, pero ese P300 no es necesariamente el mismo P300 que miden todos los otros. ah, Entonces, ahí está la discusión, es que vamos a salir afuera del laboratorio a medir potencial evocado. Y bueno, esa es una primera pregunta, o una primera postura. Y la otra postura, de hecho yo tengo unas slides, porque yo me imaginé que alguien iba a preguntar esa pregunta. Yo el 2018 publiqué este heurístico, que era como que lo que tenemos que hacer es irnos desde cosas estructuradas. Yo sugiero que para irnos al mundo real lo que hay que hacer es medir
actividad en el mundo real. ¿Ya? O sea, eso quiere decir, por ejemplo, en este ejemplo futbolístico, literalmente ha sido un postner que después se transforma en chutear penales en el computador. Después una cosa semiestructurada en el laboratorio, y eventualmente, si es que tenemos un marcador neural robusto que podemos lograr ir a medir al mundo real, vamos al mundo real. Si no, de vuelta al pizarrón. ¿Cachai? O sea, yo soy de los que dicen en la literatura de tengamos un marcador neural que vamos después a ver afuera, a ver cómo no aparece o cómo sigue apareciendo, lo que sea. Entonces, ese es un primer heurístico, creo yo, de cómo transicionar hacia el mundo real. Y lo otro es, ya, pero ¿qué pasa si yo quiero estudiar algo que no tiene una estructura de trial, de ensayo? Y por lo tanto quiero que ocurra una pura vez, o quiero que ocurra un escenario. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, nosotros conversando. ¿Cachai? ¿Cómo puedo ver yo si ahí no ocurre nada? Realmente no tengo como un evento. Ya, y una de las cuestiones que hemos estado haciendo, así súper así preliminar, es ver los artefactos, darle una vuelta a los artefactos. Entonces, lo que hemos pensado es, a raíz de este artículo de mi compadre Klaus, que son potenciales evocados durante a los parpadeos. En los 40 había toda esta literatura de los parpadeos como un proxy de carga cognitiva. ¿Ya? Entonces, tú parpadeas más en situaciones, ya. Entonces, lo que hicimos, bueno, esta cuestión nos hicimos muy amigos con Klaus porque estábamos haciendo el mismo estudio al mismo tiempo, ¿cachai? Y una vez conversamos a finales del 2019, estaba a punto y ellos están en el primer mundo, así que ellos sacan los papers, uno se queda ahí con los análisis a medio de hacer y se demora 5 años en sacar un artículo que los alemanes se demoran 1 año y medio. El 2017, ¿dónde está mi cosa? Acá está. El 2017 les pusimos un EEG móvil y unos trackers a unos participantes, y estos participantes tenían que caminar por sus barrios. Tenían que caminar. ¿Ya? Entonces uno tenía el EEG, tenía la información desde la primera persona, el barrio, ¿ya? Todo georreferenciado, y tenía los electroencefalogramas. Para cada uno de los puntos, ¿viste? Aquí está todo la georreferencia. Vamos a ir en cada puntito del GPS. Yo tengo datos del mundo, tengo datos del EEG y tengo datos del ojo. Y más encima tengo datos de ruido, porque el eye tracker toma el ruido atmosférico. Para no dar la lata rápidamente, intenté un montón de cuestiones. Uno de los artículos que salieron con el ruido, bla, 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 intentamos así como como machine learning de personas, autos, varias cuestiones. Pero lo que nos pasó más interesante, o lo que me gustó más, fue la experiencia de las personas. Era como preguntábamos, era su barrio. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Entonces después le pasábamos acá y la gente te decía, a mí no me gusta esto otro, etc. Y podíamos generar estos como mapas de calor con cosas que no les gustaban. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta gente que vivía aquí en el barrio Brasil, aquí llegando a Camin no les gustaba mucho. ¿Cachai? Muy ruidoso, mucha gente, decían. Pero había partes muy bonitas acá que les gustaban. Alrededor del metro les gustaba porque estaban cosas choras pasando. Y tenemos estos mapas de subjetividad persona a persona, con su EEG, con toda su realidad. Y aquí la pregunta es, ¿cómo le saco potencial evocado? ¿Cómo saco yo alguna señal robusta? Si no hay entidad detrás. Y ahí es donde aparece los potenciales a los parpadeos. Y Klaus, yo una vez presenté esta cuestión en una conferencia en 2019, y ahí Klaus me dice, oye, yo tengo el mismo estudio, pero no entrevisté a mis personas. ¿Cachai? No les preguntó si es que les gustaba o no les gustaba. Entonces ellos sacaron esto como una prueba de que sí funciona, de que sí sacan parpadeos cuando ellos están navegando, tienen 2 instrucciones de navegación, pero tengo la posibilidad de generar agarrar todo lo que le eje de cuando las personas están en lugares que no les gustan, versus todo el eje de cuando las personas sí les gustan, y calcular los potenciales evocados al parpadeo, y ahora tengo una condición de
le gusta o no le gusta. Y generamos, o generaste ahí, un punto medio entre no hay tarea, estáis ocupando la fisiología, y una fisiología no es cualquier fisiología, una fisiología que tiene una evidencia con una carga cognitiva, y un potencial evocado a esa actividad. Obviamente, todo gracias a esto se refiere, o la gracia de esta cuestión es que podemos limpiar muy bien los artefactos oculares hoy en día. ¿Sí? La literatura en los 80 se inventa este potencial evocado y lo descartan porque dicen que está muy contaminado. ¿Sí? Pero hoy en día lo podemos limpiar. ¿Sí? Entonces, yo, para como resumir la respuesta, dos opciones. Ir en la beta de la replicación hacia tomar un marcador neural en el laboratorio, que sea robusto, que aparezca bien, y luego llevar esa tarea en contexto semiestructurado. Si replica en semiestructurado, llevémoslo hacia no estructurado. Bueno, mi Fonsi tiene esa lógica, y el marcador es Mu. ¿Cachai? Entonces, agarrar un marcador que esté sólido en la literatura y ver cómo lo escalamos. Esa es una opción. Y la otra opción es esta, que es más difícil. Un estudiante de doctorado llega con esta cuestión y le digo, a ver, muéstrame que podéis programar, muéstrame que y hacer tantas cuestiones antes, porque la complejidad es gigante. ¿Cachai? Gigante. Entonces la otra opción vendría siendo estudios de neurociencia en la vida real, que son bien complicados. Eso andaba haciendo yo allá en Concepción, un estudio de neurociencia de la vida real, pero bien, digámoslo, bien conservador. En un laboratorio natural que tenemos allá, pero súper conservador. La persona está en resting state. ¿Cachai? Eso. Buenísimo. Hay una pregunta. Sí, Andrés tiene... Sí. Acá, no sé si... Ya, ¿cómo se controla el cruce de señales? Ya, es una pregunta, ya, ahí le puse answer live. Ay, se desaparece cuando le digo que ya. No, ahí está. Ya. Súper buena pregunta, Andrés. Déjame ver si tengo, no, así sin slide. De hecho, te puedo contar acá, porque lo tengo aquí mismo. Ya, ¿está ahí, Andrés, cierto? ¿Sí? ¿Estás escuchando? Sí, está aquí, lo estoy Hablando. mirando. Ahí está, ya. Está ahí, Andrés, ¿cierto? Te di que podía hablar, por si acaso, Andrés. Ya. El problema más importante de estas cosas es que antiguamente las señales, todo lo hacíamos por cable. Aquí está nuestro cable óptico, que tiene la mejor precisión que podéis tener. Entonces, efectivamente, necesitáis tener todo por cable, todo bien cableado, para que no se te vayan los tiempos. Tecnología de nuevo, o sea, en el año 2016, cuando yo partí acá en la UDP, el Bluetooth iba como en Bluetooth 3, una cosa así, y todavía botaba paquetes y cosas así. Hoy en día el Bluetooth, que va en 5, tecnología de la quinta generación, el Bluetooth tiene mejor conectividad que un cable, ¿no? O sea, tú puedes mandar mejores sonidos, por ejemplo, en los parlantes, que por un cable. O sea, imagínate que entre la internet, entre la 5G del Wi-Fi y el Bluetooth 5.2, tú tenés mejor resolución de música que con un CD. Antiguamente tú decías, yo me gusta el CD porque tiene 320 kilobytes por segundo y me gusta la alta resolución. Tú hoy en día puedes mandar una cantidad de datos brutal por Wi-Fi. ¿Ya? Entonces, esas dos tecnologías, Bluetooth, Wi-Fi. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí tengo un amplificador de electroencefalograma portátil, súper liviano, estos son 64 canales. Si yo quisiera 128, junto a estos dos, y tengo 128 canales. ¿Ya? ¿Cómo los controlo? Los controlo con una tablet. ¿Ya? O sea, este es el electroencefalograma. Es un poquito pesadito, comillas, ¿ya? Pero esto lo ponía acá, lo tiraba en una mochila, si tú quieres. De hecho, tiene una mochilita por ahí. Pero ¿por qué son tan pesaditos? Porque estos son son de alta gama, ¿cachai? Tengo que limpiar un poquito menos los datos. Pero estos amplificadores, y lo otro que me gusta, que también soy un poquito
un poquito, comillas, vieja escuela, tienen cable USB. ¿Ya? Entonces, ese USB me garantiza de que nunca voy a perder ningún dato. Entonces, prefiero tener esto que se mete a una mochila, si es que quiero hacerlos caminar. Si no, lo puedo dejar conectado a través de un cable USB y me aseguro que no voy a perder ningún dato. ¿Ya? Y hasta ahí estamos ok. El problema es que tú decís, pero yo le quiero meter un eye tracker, por ejemplo. O este sistema me encanta porque yo hago así, ¡pum! Y ahora tengo un hyperscanning de 64. Tengo 64 aquí, 64 acá. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero hacer hyperscanning? ¿Qué pasa si quiero hacer dos ejes y un eye tracker? ¿Ya? O el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma. Este es el electrocardiograma de nosotros. ¿Cachai? Te lo metí acá, te lo ponía aquí y medí el electrocardiograma. Wireless, completamente wireless. Es muy, muy, muy rico. ¿Cómo los mezclo? Este es un router de Wi-Fi. Un típico router que tú puedes comprar así como literalmente le ponías una tarjeta de esta SIM card y le podéis meter datos, pero lo abro con Wi-Fi falsa, ¿cachai? No tiene datos, es una red de Wi-Fi. Le digo a mi tablet que se conecte a esa red de Wi-Fi. Le digo a mi electrocardiograma que se conecte a esa red de Wi-Fi. ¿Ya? Y esto es exactamente igual como si lo estuviese conectado con un Ethernet, que uno confía en Ethernet porque son varios años. Y luego hay unos protocolos ahí en donde, si queréis, podemos hablar así profundamente acerca de qué protocolo uso, pero hay unos protocolos de red en donde ocupo uno de los relojes de los computadores. Entonces, por así decirlo, vendría siendo mi proveedor de datos, ¿ya? Y este computador, literalmente este computador, viene siendo mi servidor de los datos. Entonces, el reloj de este computador controla todos los otros proveedores que yo tengo. Y puedo poner infinitos proveedores. Porque imagínate que por esa misma red Wi-Fi, a ti te llega a Netflix una película 4K, Ultra HD, esto es mucho menos, ¿cachai? Y yo lo que estoy mandando, más que estoy mandando los datos, estoy mandando marcadores de los datos. Entonces, tengo todos los tiempos ahí con un puro reloj, un reloj maestro, ¿cachai? Entonces, cualquier tipo de problema de alineamiento lo puedo después trabajar, porque tengo cada evento que me marca este proveedor de los datos y tengo la comparación de mi servidor intermediado por una red de Wi-Fi creada falsa. Así es como hago el cruce de señales entre equipos. Y de hecho, al final del día puedo hacer al final infinito. O sea, de hecho, si me quiero hacer la vida fácil, un computador por cada equipo, con tal de que no tenga ningún problema de ancho banda, y un computador maestro. Si quiero hacer medio flojo, puedo tener un computador por personaje, por participante, donde meto el eye tracker, meto el electrocardiograma, meto el electroencefalograma, y todo eso lo empaqueto y lo tiro por internet. ¿Sí? Lo tiro por Wi-Fi realmente. Es una red de Wi-Fi, pero que no tiene datos. ¿Ya? Es una red falsa de Wi-Fi. Obviamente esto lo hacemos en Windows, ¿ya? Siempre en Windows, porque Windows es fácil de hackear. Entonces Windows lo podéis convencer de que mande todos sus datos nomás, ¿cachai? Si le sacáis el firewall, le sacáis todas las cuestiones, por así decirlo, le podéis mandar todos los datos que queráis. Así es como se controla el cruce de señal entre equipos, Andrés. No sé si tú quieres más detalles, Andrés, me avisas. Oh, Ahí está. maravilloso, gracias. Gracias a ti. Mónica dice, personas caminando han evaluado procesos de atenciones o más complejos. Ya, principalmente es navegación, ¿verdad? Es navegación más que atención, decisiones de atención. La persona que ha hecho trabajo de atención, pero más que atención de nuevo, es como es como una forma, de hecho, la gracia es que tú puedes estudiar como conceptos más complejos. El Zach Guevara, que es un arquitecto, que es el primer y verdadero neuroarquitecto, porque es arquitecto y después hizo un doctorado en neurociencia. Entonces, es de verdad neuroarquitecto. Él tiene un setup de realidad virtual donde
controla paramétricamente la apertura de la puerta, ¿cachai? Cuán grande es una puerta. Y la cuestión está oscuro, aparece de la nada como un potencial evocado, y tú tienes que tomar la decisión si avanzas o no avanzas, ¿ya? Si es que puedes cruzar el umbral o no puedes cruzar el umbral. Y cada vez que cruzas el umbral, agarras una moneda. ¡Plim! Y, es como un juego, así como Mayoros. Eso es como lo más cercano, así como a procesos, comillas, atencionales. Se ha estudiado memoria a través de P300, de una tarea como de oddball, y que después tienes que ir de palabras, oddball de palabras, y tienes que después tener una tarea atencional, que es como una doble tarea. Entonces estáis haciendo el oddball de palabras en el mundo real, salen los potenciales evocados, iguales, porque es la misma tarea, pero lo que cambian en el mundo real es cuán recordables son los lugares que tú caminaste. Entonces, caminan por el campus de la universidad, y si hay, por ejemplo, un reloj, el teléfono, un celular te manda un bip, y se te abre Presentation, porque Presentation ahora está para mobile, para Android. Entonces tú... sí, porque, ¿cachai? Que como que los científicos empujamos la web, ¿cachai? La empujamos efectivamente, que las compañías se fueran dando. Ya, entonces te llega el bip, tú sacas el teléfono, parte de Presentation, y te hace la tarea. Y lo que se reporta en ese artículo es que efectivamente cuando tú tenís lugares que son recordables, memorables, después cuando llegas al laboratorio a hacer la tarea de memoria, independiente del P300, o sea, tú tenías P300 súper bien, estás haciendo la tarea atencional como corresponde, pero en la tarea de memoria recuerdas mejor cuando hay contextos que te ayudan a recordar. Entonces, así como atencional puro, limpio, no se ha hecho. No sé si se te ocurre algún tipo de paradigma. Ahí tú me avisas. Y tú me dices después, por ejemplo, se podría estudiar el procesamiento de la información a nivel de potencial evocado en el reconocimiento de emociones en contextos sociales. Una persona en marcha. Ese paradigma se podría hacer sin duda, se podría pensar. Necesitáis hartos confederados en el paradigma. Lo otro es que ocupe un laboratorio natural, que te vayas a meter a un mall donde hay harta gente, al paseo humano donde hay harta gente, y luego a posteriori veas efectivamente si hay algunas caras y cosas así. Pero al final viene ahí la pregunta para ver bien el paradigma de cruzar atención con emoción en contexto social. Felipe. Sí. ¿Me escuchas, Francisco? Creo que sí. Sí. Bueno, primero que nada, felicitarte por tu presentación. En realidad, bien interesante lo que mostraste, en especial esos análisis que haces con regresiones lineales. Yo te quería preguntar un poco tu opinión sobre, en relación a lo que tú señalabas sobre mediciones un poco más ecológicas, y en relación a todo lo que tiene que ver con tecnología nueva que está saliendo. ¿Cómo crees tú que va a ser los análisis, por ejemplo, de G con Machine Learning o Deep Learning de aquí a los años, ¿cierto? En el futuro, porque es una tecnología que al parecer, bueno, ya se está aplicando, pero quería saber tu opinión. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo crees que será el futuro del análisis de G con estas tecnologías que te permitan de alguna forma analizar señales continuas? No, buena pregunta. No, yo estoy súper abierto a cualquier tipo de innovación. O sea, si una vez que un científico o científica esté cerrado a la innovación, es momento de jubilarse, ¿no? Sí, yo creo que es como bien, hay que ser bien radical en ese sentido. Si te empieza a molestar la innovación, es hora de éntrese caballero, ¿cachai? De ir a jugar con los nietos, con los hijos. Entonces yo súper abierto a Machine Learning. Lo otro es que el futuro para mí, yo creo que está en el volumen de los datos. O sea, medir 10 personas, 20 personas, ya cachamos que no va a volar mucho más rápido. O sea, el 2050, el 2035, dudo que podamos estar diciendo, y mis 25 participantes, no. ¿Ya? Entonces yo creo que estamos obligados a ir a volumen. Y para poder ir a volumen,
necesitamos que todas estas cuestiones de la limpieza de los datos, que el análisis de los datos, sacar características, esté automatizado. Todo lo automatizado tiene pros y tiene contras, obvio, ¿cachai? O sea, una pintura, ¿cachai? Un cuadro, literalmente un cuadro de autor, de una persona que te lo haga, un artista, es único, hay uno solo, ¿cachai? Irreproducible, súper caro, perfecto, porque de hecho es la pintura, ¿cachai? El cuadro de Van Gogh, ¿cachai? Pero al industrializar ese tipo de cosas, no sé, vas y te compras un cuadro en el Home Center, una impresión ahí en Falabella, lo que sea. Claro, tú puedes decir, oh, qué horror, qué terrible, eso no es arte, lo que sea. Pero lo abre, lo democratiza, lo permite que todo tenga la reproducción de, no sé, Jackson Pollock, ¿cachai? Ahora en mi casa, el Andy Warhol, ¿cachai? Ya no necesito pagar los millones de dólares con Andy Warhol, tengo mi reproducción acá. ¿Es lo más apropiado? No. ¿Es la mejor solución? No. ¿Es posible que Andy Warhol pinte 1000 copias? No, está muerto. Entonces, y aunque lo hubiese estado vivo, tampoco lo va a hacer. Entonces la industrialización, por así decirlo, permite que haya mucho acceso a este tipo de cosas. Y por lo tanto yo creo que al generar estrategias de análisis que son reproducibles, que son empaquetadas, digamos, va a democratizar el acceso a este tipo de análisis. Por lo tanto, el investigador en Puerto Montt, el investigador en Santiago, el investigador en Berlín, va a poder hacer el mismo análisis y no va a depender de cuán experto sea yo, seas tú, cuán novato sea yo, o seas tú en esta técnica, ¿ya? Entonces yo mega abierto a la cuestión, mientras más automatizado, mejor. Prefiero perder ese pedacito de como la señal del autor, la firma del autor, para poder recuperar volumen, para poder obtener volumen. Yo creo que es necesario, justo necesario, y lo que tenemos que ir a hacer es medir volúmenes gigantescos de datos. Bien, agradecemos también las preguntas y ya por la hora, Pancho, agradecerte, siempre un gusto escucharte. Y fue de verdad muy interesante, cubriste algo, todos esos tópicos de la filosofía hasta la actualidad, así que también muy agradecido en lo personal de haberte escuchado y lo agradecimos todos haber estado presentes en este coloquio, así que muchas gracias por haber estado hoy día, muchas gracias a nuestro presentador y gracias Javi por toda la coordinación. Sí, muchas gracias a ustedes, pues gracias por las preguntas, súper buenas preguntas, gracias Javi por toda la ayuda y gracias Pancho por la invitación. Ustedes saben que yo cuando quieran colaboro con ustedes y participo en sus cosas. Bien, muchas gracias, buenas tardes, adiós. Chao, chao. Francisco. Chao. Chao Javi, un gusto conocerte.